Amén. Isaías capítulo 6. Que el Señor les pueda bendecir, cerca de la iglesia. Les saludo en el amor del Señor a nuestra pastora, que Dios le bendiga a sus salud, su familia y a sus hermanos. Como decía el siervo, ¿cierto? Somos una familia en el Señor. Amén. Así que todos juntos, ¿cierto? Participamos de la palabra del Señor. Amén. El libro de Isaías capítulo 6. Del versículo 1. Si lo hemos encontrado, ¿me confirma con un amén? Amén. Eso. Le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. Que bueno trabaja con un pueblo vivo. Bendito Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labio, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tu presencia, Dios mío. Espíritu del Señor, envía esta palabra a aquellos que usted la va a enviar. Espíritu Santo, tu presencia se haga manifiesta esta tarde. Amén. Llena nuestra vida y nuestros oídos se han despertado a escuchar tu palabra. Bendito Dios, muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén. Bendiga a los niños que trabajan en la obra del Señor. Gracias, mi Dios. Bendiga también a los que esta tarde nos pueden escuchar, ¿cierto? La palabra, el llamamiento que hace el Señor a su pueblo, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos de crisis en la tierra. Y Dios está llamando a su iglesia, ¿cierto? Está llamando a sus predicadores, pastores, hermanos que antes, ¿cierto? Predicaban y están detenidos en los hogares. Tenemos esta palabra esta tarde, mi hermano querido, del profeta Isaías. ¿Sabe? En esos tiempos en que leemos esta palabra, habían muchos reyes que habían gobernado, pero había un rey que sobrepasó a muchos reyes, el rey Usías. Este rey, cuenta la Biblia, que era un rey meramente bueno. A pesar de los reyes, este era un rey bueno, un rey que fue muy prosperado, un rey que tuvo grandes logros. Dice la Escritura, fue un rey en la política, fue bendecido por el Señor porque andaba en los caminos del Señor, y fue bendecido en lo que es la guerra, un rey que lo bendijo el Señor en la economía, ¿cierto? Y fue engrandecido. Este rey fue engrandecido por el Señor, pero este rey cometió un pecado grande ante nuestro Dios. Por eso en esta tarde quiero predicar a los pastores, hermanos, ¿cierto?, que me escuchan, al pueblo del Señor, que debemos nosotros aprender quién es nuestro Señor. Quizás nosotros nos hemos acostumbrado en un ir y venir, pero Dios es Dios, Él reina, Él gobierna, Él está en los cielos, Él es el Señor del cielo y la tierra. Y Él dice que es santo, santo y habita entre los santos. Si hay algo que la iglesia hemos olvidado, que Dios es santo, ¿cierto? Que Él es santo. Ciertamente nos llamó a nosotros pecadores, pero nos separó, somos un pueblo separado, ¿cierto? La santidad significa
significa separación del mundo. ¿Cierto? Eso significa santidad. Es una separación donde la iglesia en estos tiempos debemos separarnos del mundo, del sistema de este mundo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero este rey dice que fue tan grande, pero su corazón a veces, hermano querido, mire, quiero tomarme la palabra de mi hermano Marcelo, de mi siervo, que me cuesta decirle, que Dios le bendiga, pero quiero tomarme de sus palabras. Mire, a veces la bendición de Dios para el pueblo de Dios, para los que predicamos la palabra de Dios, a veces nos hace mal. ¿Sabe? En lo que he visto en mi caminar por estos tantos años, he visto cuando Dios lo mantiene al hombre ahí un poquito afligido, el hombre se mantiene sumiso. Porque el corazón es engañoso. Amén. Mire, tenemos este rey Usías. Este rey fue un rey que anduvo en los caminos de Dios. Pero, ¿sabe? Fue bendecido, fue reconocido por todo. Pero ¿qué pasó? Que este rey quiso entrar a un lugar santísimo que no le era concedido a él. Amén. Bendito sea el Señor. Había lugares que solo el sumo sacerdote podía entrar, ¿cierto? Y sin antes una preparación. Tenían que entrar los sacerdotes allí al lugar santísimo. Así es. Pero este rey fue tan bendecido, tan prosperado, que él dijo, todas las cosas puedo hacerlas. Pero hay cosas espirituales donde Dios gobierna, donde Él es el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Así es. Y cuando uno ve a través de la Escritura, en lo que es santidad de Dios, Dios es recto. Así es. Amén. Y sobre todo con su iglesia. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y este rey entró allá a un lugar santísimo y fue lleno de lepra. Duro el castigo, ¿no? Amén. Y los sacerdotes le dijeron, rey, no entres aquí, le dijeron, no entres a este lugar, porque este lugar no te es permitido. Pero él era el rey. Y entró. Y los sacerdotes que fueron valientes se le opusieron a él, no entres aquí, rey, porque en la ley estaba escrito. Amén. ¿Me entiende? Estaba escrito. Pero él entró a ese lugar y se llenó de lepra. ¿Por qué le cuento esto? Porque para entender por qué este profeta de Dios tenía su llamamiento, Isaías, pero él había conocido a Dios, pero no en su grandeza. No sé si me entiende. Quiero predicar a aquellos que me escuchan, predicadores, instrumentos en la mano de Dios. Tiene que tener un encuentro con el Señor para que conozca la santidad de Dios. Señor, amén. Porque todo aquel que predicamos la palabra, instrumento, profeta, somos separados. Señor. No hay tal cosa que Dios limpia el vaso, no usa eso, no es una doctrina. La doctrina del Señor es que el hombre, la mujer de Dios, que fue llamado, tiene que ser separado. Amén. Que Dios nos bendiga. Señor. ¿Cierto? Entonces Isaías dice en el año que murió el rey Usías, ¿cierto? Y si uno compara la palabra de Dios, ¿dónde estaban puestos los ojos quizás del profeta? En el rey, en el que gobernaba. ¿Me entienden? Él había hecho prosperar el país, pero ahora el rey había muerto y por lo tanto todo el país estaba apenado. Ellos eran pueblo de Dios, pero no conocían al Dios que era el Señor del cielo, la tierra y que llenaba todas las cosas. Amén. Cuando usted y yo como iglesia ponemos los ojos en estos tiempos en los que gobiernan, estamos equivocados. Por eso quiero predicar a la iglesia, a todos aquellos que me escuchan. Así es, Señor. Mire, estamos viendo los países invadidos por el alcoholismo y la drogadicción. Así es. Los países están sobrepasados, los gobiernos no hay que hacer, construyen cárceles, hacen leyes, pero estamos siendo sobrepasados. Los hogares, las poblaciones, los hogares cristianos invadidos por sistemas mundanos, corrompidos. Así es. ¿Usted me entiende? Que Dios nos bendiga. Ahora, ¿dónde tiene los ojos puestos la iglesia del Señor? Ese es el problema. Porque a veces podemos poner los ojos, ¿cierto? Y de hecho la palabra del Señor nos manda a orar por los que gobiernan, ¿cierto? Amén. Pero nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, porque el Señor que usted y yo servimos dice que nuestro Dios y Padre le dio un nombre que
sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Dios no tiene límite. Así es. Pero a veces, como quizá Isaías, lo vemos tan lejano y ponemos los ojos en los que gobiernan y nos vemos sobrepasados. Vemos los niños amenazados en los colegios, sistemas de enseñanza que están corrompiendo la juventud. Que Dios nos bendiga. Amén. Sí, mi Dios. Entonces estamos en un tiempo en que el diablo está haciendo estrago en la tierra. Que Dios nos bendiga. Y no hay forma de detener la droga, hermano, corrompiendo hogares destruidos. Así es. Entonces estamos viendo un sistema diabólico en la tierra. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces Isaías estaba puestos los ojos ahí. Él le decía, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aleluya. Aquí está la palabra. Amén. Yo estoy predicando este día para hermanas, hermanos quizás que han perdido la esperanza. En el año que murió, en el año que yo dejé de ver las cosas con mis ojos, tengo que poner la mirada en las cosas que no veo por la fe. Amén. ¿Me entiende? En el año que yo vi que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Sublime, aleluya. Bendito sea el Señor. Y sus faldas llenaban todo el templo, aleluya. ¿Qué significa su falda? Su justicia, su misericordia llenaba todo el templo. O sea, llena toda la tierra. Entonces el profeta tuvo su llamamiento. Ahora él decía, y vi yo al Señor. ¡Ay de mí que he visto al Señor de la gloria! Siendo yo de labios inmundos, he visto al Señor Todopoderoso. Habitando yo en un medio de un pueblo inmundo. Y si Isaías, mis ojos han visto al Señor de la gloria. Así es. Gloria a su nombre. ¿Sabe, mi hermano, hermana querida, predicador del Señor? Hoy día hay harto intelecto, harto estudio y bueno, por lo más es bueno. Pero si el hombre de Dios, la mujer de Dios, no crucifica a este hombre viejo, jamás conocerá al Señor de la gloria. Y cuando el hombre, el instrumento se conoce, mi hermano anciano, se conoce cuando una mujer, un hombre conoce, va conociendo al Señor, porque el que trabaja a conocer al Señor más se inclina. Amén. ¿Me entiende? Es como el trigo, mire, ve al campo, hermana, el trigo, cuando el trigo no tiene grano, el trigo está derechito, paradito así, erguido, pero cuando el trigo llega a fruto, el trigo se inclina. Amén. Aleluya. Así es el hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios va llevando fruto, mi hermana, cuando los pastores van llevando fruto, se inclinan más humilde, aleluya, porque conocen al Rey de la Gloria. Señor. Bendito sea el Señor. Y uno reconoce en su corazón su incapacidad. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces Isaías ve al Dios de la gloria, que sus faldas llenaban todo el templo. Bendito sea el Señor. Y vio los serafines, cierto, que decían, santo, 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 el Señor del cielo y la tierra. Y todas las huestes espirituales proclaman, santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. La iglesia en estos tiempos no hemos olvidado de la santidad de Dios, que Él es santo y que habita entre los santos. El apóstol Pedro dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Ser santo no significa sin errores. No significa que usted y yo no pequemos, porque con el mirar pecamos. Pero santo significa apartado, separado, ¿cierto? Separado de este mundo, del sistema de este mundo. Y eso cuesta. Cuesta, mi hermano querido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga esta tarde. ¿Cierto? Un tremendo profeta de Dios. Mire, quizá usted o yo hemos caminado por años, pero no hemos tenido eso, no se han abierto nuestros ojos. Isaías era un profeta, pero ahora venía su llamamiento. No sé si me entiende. Un encuentro más cercano con Dios.
más cercano con el Señor. Amén. Profeta, instrumento de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Dios, amén. Dios nos bendiga esta tarde. Bendito Dios Jesús. El Señor nos haga entender estas cosas preciosas. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Bendito sea el Señor. Sus faldas llenaban todo el templo. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Isaías? Si podemos entenderlo. Si él vio, mire, entendamos esto, que el rey Usías era un rey bueno, él lo conocía, pues estuvo al lado del rey Usías gobernando por muchos años. Sí, amén. Pero recuerden que los profetas, cuando los reyes estaban de acuerdo en la palabra, los profetas gobernaban justo ahí, pues, porque eran del mismo Señor, pues. Entonces él conocía al rey Usías, y él pensaba, me imagino yo, si el rey Usías era bueno y murió en la presencia de Dios, entonces el profeta dijo, ¿qué será de mí? ¿Me entiende? La pregunta es, ¿cierto? Si él dijo, si el rey Usías murió de lepra en la presencia de Dios, ¿qué será de mí? Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Eso era el pensamiento. Entonces, ¿qué será de mí? Y él pensó, hoy día vi al Señor y voy a ser muerto, porque recuerde que nadie podía ver al Señor. Que Dios nos bendiga. Ni un ser humano todavía humanamente puede acercarse a Dios, porque este cuerpo no está glorificado. Que Dios nos ayude. Dios nos bendiga, mi hermano querido, para entender estos misterios preciosos. Ayuda a tu siervo Jesús. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con ellas cubrían su rostro, con 2 cubrían su pico, y 2 volaban. Uno del otro daba voz diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Este es un tiempo que está profetizado en la tierra, que vendrán cosas, pero Dios está en control. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Dios está en control, mi hermano querido. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga como iglesia. Hermano querido, yo quiero predicarme a mí mismo, porque uno necesita también la palabra del Señor. Amén, amén. A veces uno, como decía nuestro hermano, ve a su familia afuera, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué será si viniera el Señor? Y uno también sufre al ver sus poblaciones ahora, hermanos que antes caminaban. Yo conozco mucho, y están allí. Amén. Así es. Y uno parece que el Señor estuviera lejos. Pero aquí dice que toda su gloria, toda su potencia, ¿cierto? Él llena la tierra. Sí, Señor. Bendito Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. El 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labio, y habiendo en medio de mi pueblo que tiene labio inmundo, han visto mi ojo al Rey Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, sí, Señor. Ay de mí, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Ay de mí. ¿Se imaginan? El Señor nos convida un poquito de su presencia, ¿cierto? Gracias. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Una vez predicando en la iglesia me acuerdo que había el hermano, baja Señor, baja tu presencia. Por eso los instrumentos, hermano, los profetas, debemos ir conociendo al Señor. Visítanos, Señor, por tu misericordia. Amén, amén. No seamos muy agrandados en pedir la presencia de Dios, así como baja Señor. Si el Señor bajara, morimos todos. Porque somos pecadores, hermano querido. Que Dios nos bendiga. ¿Se imagina la santidad de Dios nos consume? Por eso es bueno aprender los instrumentos, sobre todo profetas, predicadores. Pedir al Señor, visítanos, Señor, tócanos por tu gracia. Convídanos de tu presencia. Señor. Pero a veces somos muy atrevidos, ¿cierto? Amén. Baja, Señor, decimos, como que si el Señor bajara, hermano, no quedaríamos nada. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito Dios. Que Dios nos bendiga. Mire, imagínense, profeta tremendo como Isaías, hombre de Dios, y temieron a la presencia de Dios.
nosotros a veces somos imprudentes. Amén. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Así es, Y Señor. pedimos más, danos más, Señor, danos más. Diremos y decir, tócanos, Señor, conforme a tu misericordia, ¿cierto? Amén, amén. Visítanos, Señor. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Así es. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio. A ver, no es que el profeta fuera inmundo de labio. No vamos a dejar al profeta mal, idea. Así que un día la voy a encontrar con él arriba. Que Dios nos bendiga. ¿Quién vive? ¡Cristo! En la antigüedad, mi hermana, jóvenes, mi hermano, que están empezando a predicar. Aquellos que me escuchan, predico la palabra, que a veces somos los predicadores muy sueltos, ¿cierto? El profeta no es que fuera inmundo de labio. En el tiempo antiguo, para hablar del Señor o Jehová, los sacerdotes no hablaban tan fácil como ahora. ¿Me entiende? Amén. Ellos eran temerosos de Dios. Amén. Ni lo nombramos. Ni lo nombraban. Amén. Ese es el sentido de la palabra. Siendo yo de labio inmundo. O sea, ellos se creían que para nombrar a Dios, sus labios no eran aptos, dignos. Ahí está. No había dignidad. Ese es el sentido. ¿Entendió? Amén. Amén. Entonces el profeta, cuando vio la santidad de Dios, la gloria de Dios, ¡ay de mí! ¿Me entiende? Bendito eres. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Quién vive? ¡Cristo! Por eso hay que ser prudente con el Señor, temeroso de Dios, mi hermano. Amén. Ser una iglesia temerosa, ¿cierto? Hablar del Señor, pero hablar con prudencia de Él. Amén. Limpia mi boca, Señor. Saca toda palabra sucia, mentirosa, chismosa. Amén. Porque de una fuente no pueden correr dos aguas. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Entonces por eso el profeta dijo, ay de mí, que siendo de labios inmundos y habitando en un pueblo de habla inmunda, mis ojos han visto al Señor de la gloria. Bendito eres. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero en el Señor había un propósito mayor. Sí, Que este amén. profeta ya no tuviera la vista puesta en los gobernantes. ¿Me entiende? Amén. Que este profeta dependiera del Señor. Sí, Bendito eres. Señor. ¿Cuántos queremos depender del Señor? Amén. 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 Sí debemos orar por los que gobiernan. Sí debemos orar por los que van en eminencia, dice la palabra de Dios. Sí tenemos que someternos a las leyes. Pero nuestro corazón está puesto allá arriba en los Amén. cielos. Que Dios nos bendiga. Porque Él gobierna. Él da la vida, Él la quita. Amén. ¿Cierto? Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas preciosas. Amén, amén. ¿Cierto? Precioso Rey. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Esto lo había de marcar el profeta, ¿cierto? Amén, amén. Una marca que no se le olvidaría para nunca más. Amén. Qué precioso cuando un hombre de Dios va conociendo al Señor, ¿cierto? Tiene encuentro con el Señor. Es un profeta, instrumento, predicador de Dios. Se nota, porque después predica desde las entrañas mismas del corazón, predica. No del intelecto, sino algo que va viviendo. Así es. Que Dios nos bendiga. Es respetuoso con Dios, mi Señor, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Amén. Usted vea en la televisión, en los medios, los hombres ya no respetan al Señor. Amén. De tú a tú. Dios tenga misericordia. Él se hizo como nosotros, pero no es igual a nosotros. Él es santo, Él es el Rey del cielo y la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Él habitó en un cuerpo carnal, habitó en un tabernáculo como nosotros. Pero fue, ¿cierto? Porque vino a salvar a este mundo. Así Que es. Dios nos bendiga. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! Gloria a Dios. Precioso Señor. Bendito sea el Señor. Siempre, mi Dios. ¿Cuántos queremos que Dios purifique nuestro hablar? Amén. Oh, que hace falta en estos tiempos, mi hermano. Dios, sí, Señor. Que Dios purifique nuestro hablar. Amén. Oremos para que el Señor purifique
purifique nuestro hablar y ponga profecía, ¿cierto?, en nuestros labios. Palabra de ciencia, palabra revelada, palabra profética para su iglesia. Pero debemos decir, Señor, quema con ese carbón ardiente, quema mi hablar, quema mi boca, quita la mentira, Señor, el engaño, quita la palabra presurosa, chismosa, mentirosa, quita de mí, Señor, ese hablar presuroso. Póngase a hablar sabio, como dice la Escritura. La palabra blanda calma la ira. La palabra dice a su tiempo, qué buena es. Bendito sea el Señor. Quizás estoy predicando esta tarde para mi familia, los que me escuchan, ¿cierto? Clamen en su hogar por su matrimonio. A veces explotamos en el matrimonio, explotamos. Somos chispitas en el matrimonio. Cualquier cosa nos enciende, encendimos al tiro. Cualquier cosita se encendimos al tiro. Que Dios nos bendiga. Te predico a ti que me escucha. Dile al Señor, quema con el fuego tu espíritu. Quema la palabra presurosa, airosa. Arranca la raíz de amargura a mi corazón. Porque el Señor quiere visitar tu vida. Quiere cambiarte. Quiere bendecir tu familia. Quiere que sea una mujer, un hombre útil en la viña del Señor. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a aquellos que están detenidos en los hogares. Bendito sea el Señor. Quizás este pueblo es pequeño aquí, pero si Dios trae una palabra es porque Dios tiene un propósito con la iglesia. Bendito sea el Señor. Dios no trabajó con multitudes, trabaja con poquito aquellos que se disponen a la obra del Señor. Lleva a añadir los que han de ser salvos. Bendito sea el Señor. Pero aquí hay un llamamiento y hay un enviar del Señor. Hay un llamamiento y hay una comisión. ¿Cierto? Mire, el llamamiento, estamos hablando del llamamiento. Como yo soy llamado, pero si soy llamado debo conocer a quién es mi rey, quién es aquel que me llama. Yo no puedo predicar de alguien que desconocido, ¿cierto, mi hermano? Tengo que ir conociendo. Entre más voy conociendo al que me llamó, voy a hablar de él. Dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Bendito sea su nombre. Alabamos al Señor. La experiencia de Isaías. Mi hermana quiere tener una experiencia con su Señor, ¿cierto? Todos queremos tener una experiencia con el Señor. Vamos a clamar. Si el Señor le trajo esta tarde, porque Dios quiere bendecirle. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Sí, Señor. Y aquí es donde viene lo bueno. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Llamamiento, conocimiento del Señor, presencia de Dios. Dios quitó el pecado, Dios nos limpia de todo pecado, saca todo lo que impide, pero ahora el Señor hace un desafío. ¿A quién irá por nosotros? El Padre y el Hijo estaban hablando, ¿cierto? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto? ¿Cuánto afán en este mundo? ¿Cuánto cosas queremos edificar? El profeta Daniel decía que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y el hombre correría de aquí para allá. Y eso lo estamos viendo. Afanado, todo hermano, todo el mundo afanado, el pueblo evangélico afanado. Así es, amén. Que Dios nos bendiga. Pero la pregunta hace el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿Cómo respondo a eso yo? Cuando usted responda, no porque escucha el predicador, tiene que salir de uno. Amén. Porque recuerde que el Señor conoce su vida, conoce su corazón, conoce su vida el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Y el Señor está preguntando este día, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por aquellos que se pierden? Las poblaciones están llenas de alcoholismo, drogadicción. Este mundo está en oscuridad. Hay falsas religiones. Una multitud de gente arrastrado. Pero el Señor va a preguntar, ¿quién irá por nosotros? Porque es una comisión. ¿Cierto? Y ahí surge la palabra.
Bendito sea el Señor. Amén. Es una respuesta tremenda. Señor. Predico a aquellos hermanos que están detenidos en el hogar. A ti te predico, varón, predicador, profeta de Dios, instrumento. Aquellos que un día profetizaron, estamos en las calles predicando, hermano. El Señor dice, ¿a quién enviaré? Da la respuesta a tu Señor. Dios te pregunta, Dios te hace una pregunta. ¿De quién doy las puertas y llamo? Dice el Señor. Dios está preguntando a su iglesia, ¿a quién enviaré? La respuesta debe ser honesta, sincera. Que el Señor que escudriña el corazón. Amén. ¿A quién enviaré? El profeta dice, envíame a mí. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bendito sea el que vive. Amén. Alabamos su nombre. Sí, Señor. Que Dios nos dé nueva fuerza este tiempo, ¿cierto? Para decirle en nuestras oraciones, envíame a mí. Amén, mi Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice, ahora te envío? Yo estoy todo ocupado. Estoy todos los planes hechos. Amén. Una iglesia en comisión no hace planes terrenales. Amén. Una iglesia, un hombre, una mujer de Dios está en la presencia de Dios. Bendito Dios. Siempre está con el Señor, ¿cierto? Dispuesto, listo para. En cualquier momento el Espíritu de Dios viene, yo te envío allí, estoy ocupado, ¿cierto? Ayúdanos. Que Dios nos bendiga. Amén, Dios amén. bendiga a su iglesia, Amén. Amén, mi Señor. ¿cierto? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, gloria a Dios. Entonces respondí yo. Ve que el Evangelio es un desafío, ¿cierto? Decisiones, desafíos. Siempre me acuerdo de un anciano, muchos años atrás me dijo, varón, me dijo, el Evangelio es de desafío y decisiones. ¿A quién enviaré? Y respondí yo. Es usted que tiene que responder, ¿cierto? Y respondí yo, envíame a mí. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién irá por aquello? Hay una alabanza muy antigua que ahora no se canta. ¿Quién irá por aquellos? ¿Quién irá por las almas perdidas? Que Dios nos bendiga. Dios quiere una iglesia de batalla en estos tiempos. Amén. Una iglesia viva, una iglesia que confíe en el Señor. Amén. No importa el número, no importa si son poquitos, pero Dios hizo un pueblo guerrero. Dios va a ver su esfuerzo. Amén. Envíame a mí, envíame a mí. Señor, envíame a mí. Yo iré por aquellos que viven sin luz. Que Dios bendiga a su pueblo este día. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Este desafío que trae el Señor a todos aquellos que escuchan esta palabra. Gloria a Dios. Sí, ¿Quién Señor. irá por nosotros? Gracias a Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y respondí yo, dice el profeta. Respondí yo. Respondí yo. ¿Cuál es su respuesta? Cuando el Señor, ¿cierto?, habla su vida, su corazón, es una decisión muy personal, ¿cierto? Dice la Escritura que cada uno que construye un edificio se sienta primero Amén. y calcula los gastos, Sí, amén. ¿cierto? Amén. Calcula los gastos, si puede terminar la construcción o quedar en la mitad. Amén. Así dice el Señor allí en el libro de Lucas, ¿cierto? Habla de esto. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque el que pierde su vida la hallará, dice. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Hay un costo? Sí, hay un costo. No vamos a mentirle a la iglesia. Hay un costo espiritual. Yo tengo que perder para ganar a mi Señor. Amén. Perder este mundo, que esto es pasajero. Pero gano la vida eterna. Y un honor de ser un llamado hijo de Dios. Un siervo de Dios. Que cuando en aquel día sirva del Señor, el Señor le diga a usted y a todos: bien sierva fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Y valdrá la pena todo, mi hermano. Todo vale la pena, vale la pena. Aún en el sufrimiento vale la pena cuando Dios le toca su vida. ¿Se imagina que aquí, mi hermano,
con toda mi alma, con todo mi corazón. Siempre cuando les predico a la gente por ahí, digo, vale la pena. A los jóvenes les digo, vale la pena. Apártate si quieres ser un predicador. Sepárate de este mundo. Vaya a sufrir un poco, sí, pero vale la pena. Vale la pena. Y si vale la pena aquí, imagínate ahí en el reino de los cielos. Imagínate entrar al gozo del Señor, al reino eterno. Bendito sea su nombre. Que Dios nos bendiga. Gracias, mi Dios. Te alabo, mi Señor. Ay, madre, una vez había una mamita con su niño o su niña enferma y ella pedía la oración. Y ya ella decía en su corazón, quizás en la aflicción a veces se pierde la fe, mengua la fe. No es para menos, en las pruebas, en las luchas. Pero el Señor le hablaba de una palabra y ella contaba su testimonio y decía que esa palabra a ella le vino a ser como una medicina en su alma, en su corazón, porque entendió que si ella era fiel y le dejaba un buen testimonio a sus hijos, ella se iba a reunir con su familia arriba. Que Dios nos bendiga. Entonces quizás aquí en la tierra a veces no disfrutamos los hijos porque están lejos, pero si el Evangelio llega a ellos, un día lo veremos. Ya valió la pena. Mi hermana Patricia, valió la pena su oración, su perseverancia. Un día valió la pena mis oraciones, porque sus oraciones, como dice el libro Apocalipsis, son un perfume grato al Señor, son un aroma grato al Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios nos bendiga esta tarde. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Yo iré. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Una tremenda palabra, oiga. Un desafío tremendo. Que Dios nos bendiga esta tarde. Como este gran profeta de Dios vio la presencia de Dios. Qué bonito aprender eso. ¿Cierto? Que entre más Dios nos vaya dando presencia o gracia, más humilde, güey. Más humilde. Porque Él llena toda la tierra. Dios les bendiga en esta tarde, ¿cierto? Que esta palabra haya cabida en cada vida, en cada corazón, y sea enviada y sea prosperada aquel que Dios la envía, ¿cierto? Un desafío que Dios trae a todos los predicadores de estos tiempos. Permítanme, con esto termino, hacer un llamado a todos mis hermanos que me conocen y yo los conozco, ¿cierto? Y que están en los hogares. Porque muchos hermanos que caminaron con nosotros, ¿cierto, hermana Diana? Están alejados, muchos hermanos. Nosotros con mi hermana predicamos en la calle, salíamos hartos hermanos a predicar y ahora no se ven. Que Dios nos bendiga. Y Dios le está llamando a eso, le está llamando. Dios está llamando a su pueblo, está llamando porque hay una comisión que le fue dada, ¿cierto? Y Dios tiene que enviarlos. Que Dios les bendiga, lo invito a ponerse de pies. Padre nuestro que estás en los